Este día vamos a hablar sobre el tema la disciplina de nuestro Padre. Y aunque durante la semana el tema general es esperanza indestructible, nos hemos dado cuenta también en los días que hemos estudiado que Dios va a tener que hacer algo con nosotros para ayudarnos a recibir el bien que Él quiere darnos, para que podamos realmente tener esa esperanza indestructible en nuestro corazón. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender este tema de la disciplina. Padre querido que estás en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia suplicando tu ayuda porque reconocemos que esta palabra disciplina no siempre es muy agradable para nosotros en nuestro corazón natural y carnal, pero ayúdanos a saber cómo tú nos vas a guiar por medio de la disciplina hacia el bien que has preparado para nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Esta semana, Pastor y Perla, hemos estudiado varios pasajes muy interesantes y hoy vamos a volver a uno que ya hemos estudiado anteriormente porque ya hemos estudiado la carta a los Hebreos y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 13 para descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros acá. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y los últimos versículos que vamos a leer dicen: por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pastor, en estas palabras de Pablo, en las que se nos habla sobre aprender a soportar la disciplina, ¿cómo nosotros debemos entender esto en tanto que Dios tiene planes para nosotros, que Dios quiere lo mejor para nosotros, tiene el bien para nosotros, pero de todas maneras nos va a hacer pasar por el valle de la sombra de la muerte, que ya lo vimos en la primera lección de este estudio? Así es, y bueno, creo que regresamos, como usted lo mencionaba en la introducción, a una carta que estuvimos estudiando bastante, pero la Biblia es inagotable. Amén. Y sucede que este texto tampoco pues lo estudiamos exhaustivamente en ese momento porque no era el tema principal, pero ahora sí, el tema tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor, con la disciplina. Ahora, en primer lugar, nos ayuda mucho saber las palabras que se están usando para describir la acción que se menciona, en este caso de disciplina. Claro. La palabra disciplina aquí es una palabra que tiene la misma raíz de la palabra que nosotros usamos en español como un pedagogo, pedagogía. Sabemos que un pedagogo o la pedagogía tiene que ver con la enseñanza. Así que en aquel tiempo, y la palabra que usa el apóstol Pablo cuando él dice, habla de la disciplina del Señor, está diciendo, mira, es el entrenamiento, era un pedagogo, alguien que ejercía la disciplina, era el que trataba de cultivar el alma de un niño, de guiarlo, de instruirlo. Ya habíamos visto las pruebas como instrucción también. Así es. Aquí la palabra disciplina debemos entenderla en ese sentido. Por favor, hagamos una distinción entre disciplina y castigo. Hay una distinción. El gran problema es que nosotros hemos asociado la disciplina con castigo. Y entonces por eso la disciplina al final genera en una persona
rencor, resentimiento, ira, pero aquí notemos, no está hablando de castigo. Si la palabra para disciplina tuviera que ver con castigo, entonces yo diría, bueno, Dios me está castigando. De paso, sí, Dios castiga, pero ¿saben cuál es la buena noticia? El castigo por los pecados cayó sobre Jesús, amén, no sobre nosotros. Entonces, si usted me dice, ¿Dios castiga el pecado? Sí lo castiga. ¿Y cuándo lo castigó? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuando me pasó un accidente? No, eso no es el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. El castigo por el pecado, y lo vuelvo a repetir, la Biblia lo hace muy claro, no es ese nuestro tema principal en este momento, pero el castigo cayó sobre Cristo Jesús. Así que Dios ya castigó el pecado. Ojo, ya lo castigó. No quiere castigarme a mí por mi pecado. Pero como muchas veces nosotros nos aferramos al pecado, entonces Dios tiene que disciplinarnos, Dios tiene que conducirnos, Dios tiene que guiarnos. Y es así como nosotros debemos entender la palabra disciplina. De hecho, en el versículo 11, por eso el apóstol dice, a los que por ella han sido ejercitados, dice, después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. O sea, era el paideia, la palabra griega que usa el apóstol Pablo para disciplina, era el que entrenaba a los niños, el que los guiaba, el que cultivaba su alma. Pero aquí voy a otro aspecto, la disciplina puede ser a veces dolorosa. Y aunque no es un castigo, a veces tal vez cuesta hacer esta separación en nuestras mentes, pero porque para nosotros un combo, disciplina, castigo, y disciplinaron a alguien, es más, voy a decirlo que aún en español, por ejemplo, la palabra disciplina y discípulo tienen la misma raíz, que significa que es un discípulo, es un alumno, es un seguidor de alguien. El propósito de la disciplina es hacer que esa persona se restaure, esa persona siga el camino correcto. Nunca es de rechazar, de hundir, de castigar, de destruir. Entonces todo eso debemos tenerlo en claro. Pero el que educaba a un niño en el pasado también podía usar de cierta... Bueno, y la Biblia lo dice, por ejemplo, los proverbios habla de la vara, claro, y todo eso. No quiero ser exhaustivo ahorita en este tema, pero la disciplina también incluía no solo los consejos, incluía también el dolor, y ahí viene la parte dolorosa para guiar a ese niño. Saben que muchas veces a nosotros no nos gusta la disciplina, no nos gusta el dolor, pero tampoco nos gusta a una persona indisciplinada. Voy a poner una ilustración. Por ejemplo, imaginémonos un niño que no ha sido disciplinado correctamente y usted lo invita a su casa y viene el niño y entra a la casa y ve, le trajeron este plato de Australia y es de cerámica, y viene y lo tira al suelo y lo quiebra, y luego la foto la rompe. ¿A usted le caería bien a alguien así? Usted pensaría y usted diría, bueno, a mí no me agrada un niño indisciplinado, o sea, que no han corregido. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. No nos gusta la disciplina, pero tampoco a Dios le gusta un niño, un hijo espiritual indisciplinado, malcriado. No, por eso Dios tiene que activamente ejercer también la disciplina. Y saben que hay tres propósitos. Yo diría, al ver esta lectura, hay tres propósitos de la disciplina. En primer lugar es la corrección. Dios tiene que corregirnos. Hay cosas que no estamos haciendo bien. Bueno, tiene que haber corrección. Lo dijo Jesús con la vid. Dice, Él poda, usa esa palabra en griego, Él poda la vid para que pueda producir más fruto. En segundo lugar, la disciplina también tiene un propósito preventivo. Noten, Dios puede... Miren qué interesante, porque en primer lugar es la corrección. O sea, yo ya estoy haciendo algo que no es correcto, Dios tiene que corregir. Pero a veces ni siquiera estoy haciendo lo que no es correcto, pero estoy en peligro de hacerlo. Antes de que lo haga, Dios me corrige. Bueno, Dios me disciplina. Dios te disciplina. Y voy a ponerles una ilustración que ya la vimos aquí en esta lección de este trimestre. El apóstol Pablo habla él de los mensajeros de Satanás que lo abofeteaban. Ya vimos que esos mensajeros eran las personas que le hacían la contraria. O sea, no es fácil tener personas que te critican todo el tiempo, que te van a llevar la contraria, que te van a ver mal, que te van a juzgar mal. No era fácil eso para Pablo, pero Dios le dijo, mira,
yo te he permitido estos mensajeros de Satanás que te abofeteen para que seas humilde, para que no te enaltezca. El apóstol Pablo no se había enaltecido todavía, pero Dios preventivamente había permitido que él pasara por esa disciplina. Y en tercer lugar, el propósito de la disciplina es educativo. Entendamos bien esto, el propósito de la disciplina es educativo, es para que busquemos más al Señor. Las pruebas siempre deben educarnos a nosotros a ser más como Jesús, que dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Y de hecho, por eso es que al principio el apóstol dice, mira, no trates, en nuestras Biblias, vamos a ver la versión, dice, no menosprecies. Hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Sí, Dios disciplina, sí. No, castiga, no es castigo, es disciplina. ¿Es dolorosa muchas veces? Sí. ¿Para qué? Para corregir, para prevenir, para educar. Ese es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y ahora, pastor, porque me llama mucho la atención de todas estas ideas, porque aparece este texto justamente después de un capítulo que es fascinante, la Galería de la Fe. Quiere decir que esta disciplina tiene como objetivo hacer que lleguemos a estar, lo voy a decir con estas palabras, a formar parte de esa Galería de la Fe, pastor. Correcto, esas personas realmente su fe fue probada en fuego a través de la disciplina y fueron purificados y lograron ser vencedores al final, porque las personas que vemos ahí cometieron sus errores, pasaron por el proceso también de la disciplina y eso es lo que el apóstol quiere lograr. O sea que en otras palabras nosotros veamos más allá de la mera prueba que estamos pasando a ver qué podemos aprender. Ya no nos quedemos, como vimos ayer, solo con las quejas, con esto. Estaba leyendo una pequeña ilustración de una persona que estaba encima de un muro. Si había subido, había conseguido algo para ver al otro lado de ese muro. Pero vino alguien, pasó en la calle y siempre hay gente curiosa que quiere saber por qué alguien está haciendo algo, ¿verdad? Sí. Vino algún curioso y lo vio ahí encima del muro y le dice, mire, ¿y por qué tú estás encima del muro? Y él le dice, bueno, estoy encima del muro porque no puedo ver a través de él, le dice. O sea, él lo que quería era ver, obviamente el muro no lo dejaba ver. Ahora, lo que Dios desea para nosotros en medio de la prueba es que nos pasemos encima de la prueba, porque a través de la prueba no podemos ver, no entendemos y por qué pasó esto, por qué murió, por qué enfermó, por qué trabajo, por qué mi esposo, por qué mi hijo, y ahí están las preguntas que no tienen fin. Entonces, no vemos a través del muro, entonces pongámonos encima del muro y discernamos el propósito que Dios tiene en medio de las pruebas. Yo les aseguro que si nos paramos en medio de las pruebas y pedimos el Espíritu de Dios, Dios nos va a mostrar cuál es el propósito disciplinario por el cual Él ha permitido ciertas pruebas en nuestra vida. Y no pensemos, yo soy santo, yo soy bueno. Recordemos, Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Más bien, ahora, ¿cuál va a ser el resultado de la disciplina? El apóstol Pablo dice justicia y paz. Las dos cosas, porque cuando hay justicia hay paz. ¿Por qué hay tanto levantamiento en la sociedad? Porque no hay justicia. Claro. Pero cuando hay justicia hay paz. Entonces ese va a ser el propósito. Pero también dice el apóstol que la disciplina probará dos cosas. Número uno, que Dios te ama. Dice, Él disciplina, Él reprende al que ama. Así que Dios te ama. Y número dos, probará que eres hijo. Amén. Porque nadie va a disciplinar a alguien que no es su hijo, porque aunque sea lo correcto, aunque sea por la razón correcta que sea disciplinado, usted se va a meter en problemas porque no es su hijo. A su hijo usted puede disciplinarlo tranquilamente. Ahora, si Dios nos disciplina, prueba que somos sus hijos. Más bien, decía uno de los padres de la iglesia, de los famosos padres de la iglesia de la antigüedad, de inicios de la iglesia cristiana, decía Jerónimo, es el nombre de este padre de la iglesia, y decía él que el problema más grande, decía él, que la más grande ira de Dios
es que no esté airado contra nosotros. Wow, sí. Él decía, la indiferencia. Sí, es correcto. Si Dios no esté enojado contigo, si Dios simplemente tú haces cualquier cosa y no te disciplina, ya eso es el castigo más grande. Sin duda. El castigo más grande que podemos tener de Dios es que no nos discipline. Escuchemos eso. Sí. Lo vamos a contextualizar más y ponerlo en nuestras propias palabras. El castigo más grande, ahí sí sería un castigo. El castigo más grande que Dios podría darnos es no disciplinarnos cuando estamos haciendo algo mal. Así que mi buen hermano cristiano y hermana cristiana, que vamos rumbo al cielo todos, pues hagamos buena cara, como dice la Biblia, ¿verdad? Regocijémonos aún en la disciplina y siempre aprendamos, ya sea por errores que estamos cometiendo o errores que podríamos cometer en el futuro, como hemos visto en este momento. Así que mi hermano, mi hermana, ahí tenemos un gran mensaje y preguntémonos si nos gustaría la indiferencia de Dios. Yo creo que a nadie le gustaría que Dios simplemente dijera, bueno, ya ¿quieres seguir así? Sigue así. A nadie le gustaría eso. Queremos que Dios realmente transforme nuestra vida para estar con Él por la eternidad. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar por esto, porque definitivamente, como dice el apóstol Pablo, no es fácil en el tiempo presente disfrutar de esto. No estamos llamando a disfrutar de la disciplina en el sentido de como si fuéramos masoquistas, pero sí podemos mirar hacia el futuro con esperanza y decir, Dios siempre va a sacar algo bueno de todo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre que nos ama y porque somos tus hijos y por tu corrección, por tu disciplina correctiva, preventiva y educativa. Sé, Señor, que esto no es fácil entenderlo en la práctica, pero confiamos, Señor, de que tú siempre estás al control. Por favor, dirígenos, nuevamente pedimos, dirígenos de la manera que nosotros mismos elegiríamos si pudiéramos ver el final como tú lo ves. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.